En un rato seguimos con este tema. Querido Leandro Gavín, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bueno, Juan, ¿cómo vamos? Todo muy bien. ¿Novedades económicas en la jornada de hoy? Novedades tiene que ver con, primero, sube importante las reservas. Dato positivo. Lo positivo, si eso ahora vamos a ampliarlo. Dato negativo, hay un poquito más de cepo que ayer. El gobierno puso una normativa. Acá saltamos del 39.000 al 41.000. Exactamente. ¿Quién compró, el Tesoro o el Central? Bueno, el Banco Central te dice, cuando consultás, fíjate, anda por el Tesoro, yo no tengo nada que ver. Okay. Bueno, hablas con el Tesoro, te dicen nada, la nada misma. Lo que intuye el mercado, que parte importante de estos 2.000 millones adicionales a las reservas de hoy, tiene que ver con algo que veníamos adelantando, que el gobierno, que el Tesoro, iba a empezar a comprar en bloque. Cuando te liquidaban 500 millones, por ejemplo, salía directamente el Tesoro sin pasar por el Central, porque ¿qué es lo que tuvimos hoy? El volumen del mercado de cambio fue chiquito. No fue fue un volumen de 2.000 o 3.000 millones de dólares, con lo cual no es que pasó por ahí. Toto Caputo compró con el Tesoro un bloque de X plata, muchos bloques así, por eso las reservas suben casi 2.000 millones de dólares en un día donde de vuelta venimos contando que se está liquidando, se va a liquidar en estos días el remanente de retenciones cero, que son 5.000 millones de dólares, con lo cual ahí tenés una explicación bastante relevante con respecto a lo que está pasando en el mercado de cambios. Y se esparció la bronca de los productores con relación a esta medida, que no los favoreció a ellos, más allá de lo que ayer hablamos con Juan Paso, el titular de Arca, y que sí, digamos, fue claramente aprovechada por los complejos agroexportadores, las cerealeras, que hasta incluso vendieron lo que no compraron. O sea, claro, lo van a poder comprar no más tenían barato. Mercadería, las empresas no tenían esa mercadería, salieron a buscar lo que fuera para traer los dólares. Caputo le dijo, primero trae los dólares, después fíjate qué es lo que liquidas, qué es lo que podés vender. Bueno, fue al revés, esa es la crítica obviamente de la sociedad rural, de la gente más cercana, digamos, a los productores, y ahí tenés ese lío que nunca se pudo resolver, es el día de hoy que siguen todavía bastante enojados con la movida oficial. Sí, mientras tanto vamos a los números, a la pizarra de hoy. El dólar oficial 1.364, el riesgo país volvió a los 4 dígitos, 1.058. 7% arriba, muy mal los bonos hoy, 5% también en negativo. Algunos dicen, bueno, tiene que ver con la medida esta del nuevo cepo que lo vamos a explicar, o una restricción que está en el cepo anterior. Y también cierta fatiga, ¿no? Venían obviamente los activos recuperando fuerte y todavía no tenemos ningún indicio de Besen poniendo plata. Por ahora es todo un gran enunciado y bueno, el mercado empieza, ya después de haber subido 20-30%, a tomar ganancias un poquito más profundas. Leandro, ¿por qué hay más cepo que ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el gobierno se dio cuenta de algo que todo el mundo lo sabía, ya de hecho había empezado antes, que gente compraba en el oficial y después vendía en el mercado paralelo, en el dólar MEP, por ejemplo, el contado con liquidación. La brecha era muy chiquita, era un 2%. Lo que no quiere el gobierno, el Banco Central ahora, es que haya este famoso rulo, juego en donde vos le sacás reservas al central para o fugar plata, entre comillas, con el contado con liquidación, o dolarizarte o vender a un tipo de cambio más alto. En el dólar web quiere completamente eliminarlo. Ya había empezado a hacer esto con los gerentes de bancos y la gente relacionada al sistema financiero. Hace un par de semanas, esta misma normativa que dice si vos comprás en el mercado oficial por 90 días no podés vender en el MEP, ya corría para los gerentes y los accionistas de los bancos. Hoy lo que se hizo fue extenderlo a todo el mundo. O sea que hoy tenés un cepo o una especie de cepo para las empresas, esta famosa restricción cruzada. El famoso rulo no. El rulo ya no lo vas a poder hacer, ni las empresas, ni los particulares, y obviamente tampoco podía la gente del sistema financiero. Ayer el INDEC dio un dato muy importante y positivo, un descenso marcado de la pobreza, 31,6, correspondiente al primer semestre de 2025. Vamos a conversar con Martín González Rosada, econometrista y de las personas que más sabe y entiende respecto de la pobreza, de los datos y del contexto. Martín, gracias por venir, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Es un número que marca un descenso importante de la pobreza. ¿La pobreza se mide por ingresos en la Argentina? Sí, a las dos cosas. Es un número, una baja importante, son más de 20 puntos porcentuales comparando con el casi primer puntos, semestre del año pasado. Y la pobreza se mide por ingresos, lo que en la metodología se conoce como la pobreza por línea, en donde se compara el ingreso de los hogares con un umbral que marca el límite entre
que el hogar sea pobre o no sea pobre. También ha bajado la indigencia en menor Ha bajado proporción. la indigencia más de 10 puntos porcentuales interanualmente. Sí. ¿Qué significa en términos de personas? ¿Se puede medir en millones de personas? Sí se puede medir en millones de personas. En general, el cálculo que surge de la encuesta permanente de hogares, que es el instrumento con el cual uno calcula, o el INDEC calcula la pobreza y la indigencia, la encuesta releva 31 aglomerados urbanos que representan alrededor de 30 millones de argentinos. O sea, no están los 47 millones de argentinos. ¿Se publica por semestres porque hay un aguinaldo en cada semestre? ¿Se puede hacer una comparación, aunque con ese asterisco, entre trimestres? Sí, se publica por semestre porque en general la encuesta captura en los trimestres impares, en el primero y en el tercero, el aguinaldo, y en los trimestres pares, el cuarto y el segundo, no lo captura. Entonces, cuando se captura el aguinaldo, los ingresos son un poco más altos y en general la tasa de pobreza es un poquito más baja. Y ahí, Martín, ¿qué tiene que ver? O sea, esto se explica por qué. Porque hubo, me imagino, una mejora en salario informal, cuentapropistas, también quizás ciertos productos más de la economía esencial, digamos, mejoraron para que también te saca la gente a nivel de pobreza. ¿Cuál fue la clave ahí? La clave básicamente es la disminución en el ritmo del crecimiento de la inflación de las canastas, que ha crecido muy por debajo del nivel general de la inflación. El precio de los alimentos sería. El precio de los alimentos, claro, para la comparación con la indigencia, claro. El precio de los alimentos más bienes como indumentaria, transporte, etcétera, que componen la canasta básica total con la que se compara los ingresos para determinar la pobreza, han crecido por debajo del nivel general de la inflación. Y eso acompañado con un proceso de crecimiento en los ingresos de los hogares a partir de mitad del año 2024 hasta marzo, abril de este año, han contribuido a la caída. ¿Y eso cómo sigue ahora? Porque tenés quizás ahora con una inflación que está en el 2% y no baja, cierto rezago en la recomposición salarial. Justamente, la inflación está alrededor del 2%, las canastas aumentaron 1,5%. Ah, bueno, está bien. O sea, todavía estamos por debajo del nivel de precio general que mide el INDEC. Igualmente, se nota un estancamiento, un pequeño estancamiento de la economía que no crece ya al ritmo que crecía el año anterior, lo que sugiere que para el resto del año la pobreza debería mantenerse más o menos en estos valores o bajar muy poquito. Yo me acuerdo, más allá de estos datos que son impresionantes como bajaron y también muy cuestionados, yo me acuerdo que tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri dijeron: júzguenme por la pobreza. Sí, de hecho este es el mejor número desde 2017, cuando había llegado a 25%. Claro, sí, estamos en los niveles del 2018. ¿No? Es lo que quiero remarcar es esto. Ahora me pongo el traje mileísta, después me voy a poner el traje obviamente de alguien que critica el mileísmo, pero ¿es un éxito o no es un éxito el programa que logró bajar la pobreza en tan poco tiempo con tanta cantidad? Esa es la pregunta. En mi opinión es un éxito. Lo que uno tiene que mirar es la sostenibilidad en el tiempo de ese éxito. Para que la Argentina reduzca en el largo plazo la cantidad de hogares pobres, necesita entrar en un ciclo de crecimiento virtuoso. Digo, ya lo vimos en el 2017, que recordaban decir que la pobreza bajó al 25,7%, pero durante el 2018 y el 2019 volvió a crecer, ¿sí?, aceleradamente, porque la Argentina no crece desde el año 2011. Entonces, si uno logra que la Argentina crezca, aunque sea poco, pero durante muchos años seguidos, eso va a tender a hacer bajar la pobreza en forma estructural. Sí, y evidentemente el gobierno, cuando perdió la elección a la provincia de Buenos Aires, que decía, bueno, bajamos la inflación, hay menos pobres, que es un poco el eslogan del gobierno, con datos reales obviamente, pero evidentemente eso no alcanza. O conoce a la sociedad, le parece que está bien, no sos pobre, pero
no des todavía que tu situación personal sea demasiado mejor. En todo caso, siempre hablamos, ¿no? Es un tema estadístico. Un día estás por debajo de la línea de pobreza y otro día estás arriba, pero quizás en el sentimiento de la gente estás casi igual, más allá de lo que se puede medir por estadísticas, ¿no? Sí, el sentimiento, digamos, el sentimiento de la gente es difícil de medir. Es difícil, claro, Sí, claro. No. Los datos son los datos. No, digo, pero Y los datos son los datos. De Buenos Aires, Yo que no entiendo que haya expresiones que aparecen en los medios de comunicación como no se llega a fin de mes, sí, o ese tipo de comentarios que es totalmente válido y que reflejan la realidad de que las familias de menores ingresos destinan una gran parte de su gasto en alimentos. claro. ¿Sí? Y si el precio del resto de los bienes y servicios aumenta más que los alimentos, le queda menos para gastar en... El famoso ingreso disponible, digamos. Claro. Exactamente. Martín, la última pregunta tiene que ver con lo que planteó Agustín Salvia desde el Observatorio de la Deuda Social de UCA, que dice que la medición de pobreza por ingresos no es tan precisa. Yo soy bastante crítico del tema del Observatorio de Deuda Social, del timing. Ha ocurrido con distintas administraciones y siempre suena, digamos, la misma música. Pero es el modo de medir la pobreza que tenemos, el de pobreza por ingresos. Sí. ¿Cuán precisa es? ¿Cuán completa es? En mi opinión es un berrinche porque no les gusta la política económica del gobierno. Muy bien. Coincido. Básicamente la argumentación está focalizada en 3 ejes. El primero es que se utilizan canastas del año 2004 en lugar de actualizarlas a la encuesta de gasto del 2017 y 2018, y el argumento es que si hubieran actualizado las canastas, la pobreza hubiera sido un poco más alta. Más alto. La segunda argumentación tiene que ver con que a partir del cuarto trimestre del 2023 el INDEC mejoró el cuestionario con el cual releva los datos de, en particular, los trabajadores informales, y el argumento de Salvia y de la UCA es que eso hizo que se mejorara la captura de los ingresos de los informales, y entonces eso ayudó a bajar la medición. La realidad es que si uno mira, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde tiene una canasta que ya actualizó con la encuesta de gasto del 2017. Y la pobreza más o menos y lo que mismo. no ha Es así. actualizado el cuestionario, el instrumento de medición, uno observa desde otros niveles, obviamente, una caída en la pobreza y en la indigencia de valores similares. Martín, ha sido muy claro y muy amable. Igual el año es el gol de Mainero, a Huracán.